Un ejército se alza ante las murallas de Jericó. No llevan máquinas de asedio, ni arietes. Solo llevan un único cofre de oro. Y mientras rodean la ciudad, el propio aire empieza a vibrar con un poder terrible y divino. Las murallas no caen ante la piedra ni el acero. Son deshechas por un sonido, por una presencia demasiado pura para que el mundo mortal la soporte. Ahora, imagina ese cofre, el arca de la alianza, el trono de Dios en la tierra, simplemente desaparecido, borrado de las páginas de la historia, como si nunca hubiera existido. ¿Acaso solo se perdió o fue reclamado? Creemos que la historia es un relato de cosas que sucedieron, pero las historias más verdaderas, las que encierran el mayor poder, se cuentan en los espacios vacíos, se encuentran en el silencio que dejan atrás objetos tan potentes que su mera ausencia remodela el mundo. Estos no son solo tesoros perdidos, son vacíos de poder, y hoy desclasificaremos los expedientes de 5 de ellos para preguntar no a dónde fueron, sino por qué tuvieron que desaparecer. Capítulo 1. El Arca de la Alianza. El eco de la ira de Dios. Empezamos con el objeto que era menos un artefacto y más una línea directa con lo divino. Debes entender que el arca no era un símbolo, era un conducto. Las tablas en su interior no eran solo leyes, eran la voluntad literal y transcrita de un creador. Estar en su presencia era como estar ante un horno cósmico, y aquellos que la tocaban sin ser dignos no solo eran fulminados, eran borrados. Los filisteos la capturaron en batalla, creyendo que habían apresado al Dios de sus enemigos. Un error fatal. La colocaron en el templo de su propia deidad, Dagón. A la mañana siguiente, su ídolo estaba destrozado, postrado ante el arca. Plagas de tumores y el pánico arrasaron sus ciudades, hasta que, aterrorizados, la enviaron lejos. Esto no era un botín de guerra, era una maldición, un arma que elegía a su propio amo. Su lugar de descanso final y canónico fue el corazón del templo de Salomón, oculta en el Sancta Sanctorum. Pero cuando los babilonios saquearon Jerusalén en el 587 a.C., catalogaron cada botín de guerra, cada escudo de oro y copa de plata. Del objeto más sagrado de toda la historia, el arca misma, ni una sola palabra, simplemente ha desaparecido. Las crónicas no ofrecen ninguna explicación, pero ¿fue tomada por hombres? ¿O se retiró de un mundo que ya no era digno de ella? Estaba un poder que podía nivelar montañas y proclamar profecías destinado a ser un elemento permanente en manos de los mortales. Su desaparición no fue una pérdida, fue una cuarentena. El pacto se rompió y con él la era de la intervención directa terminó. Capítulo 2. La Honjo Masamune, el alma de la espada. De lo divino, pasamos a la obra de un mortal que tocó la perfección. Imagina que eres un samurái en el Japón feudal. Sostienes una hoja forjada no con ira, sino en un estado de meditación devota. Esta es la obra de Goro Masamune, el mayor herrero que jamás haya existido. Se decía que sus hojas eran una manifestación física de la paz y el orden. ¿Has oído las leyendas? Una hoja de Masamune y una hecha por su rival, el violento Muramasa, se colocan en un arroyo. Cada hoja, cada pez que flota hacia la Muramasa es cortado en 2, pero las hojas se deslizan inofensivamente alrededor de la Masamune. Se niega a cortar cualquier cosa que sea inocente. Esta no es un arma de masacre, es un instrumento de justicia. Durante siglos, la más grandiosa de sus creaciones, la Honjo Masamune, fue transmitida a través del shogunato, el alma viviente de la clase guerrera. Vio dinastías nacer y caer, un testigo silencioso del honor de un imperio. Su último propietario conocido fue Tokugawa Ieyasu en 1945. Tras la rendición de Japón, las fuerzas aliadas exigieron que se entregaran todas las espadas, una decisión que debió sentirse como un sacrilegio.
Tokugawa obedeció la ley. Entregó el alma de su nación a un sargento Coldy Bymore de la 7ª Caballería, y entonces se pierde la pista. La espada simplemente desaparece de todos los registros. Piénsalo, el peso de ese momento, un símbolo de equilibrio perfecto y tranquilidad guerrera, es entregado en un acto de rendición total. ¿Fue fundida? ¿Está en un ático en algún lugar de América, olvidado su propósito divino? ¿O su esencia, cumplido su propósito, simplemente se disipó, incapaz de existir en un mundo que ya no entendía su lenguaje de honor? La Honjo Masamune no era solo un trozo de acero, era un ideal, y a veces, cuando el mundo cambia, los ideales no tienen más remedio que convertirse en fantasmas. Capítulo 3. La biblioteca de Iván el Terrible. El conocimiento prohibido. El poder puede ser un arma, puede ser un símbolo, pero su forma más peligrosa es el conocimiento. Ahora viaja al frío corazón del Moscú del siglo XVI, a la corte de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de miedo, Iván el Terrible. Era un tirano, un asesino paranoico, pero también era un erudito de profundo intelecto, y era el guardián de un secreto. Una biblioteca, no una biblioteca cualquiera. Esta era la legendaria Biblioteca de los Zares, una colección de textos que se rumorea que fueron sacados de contrabando de Constantinopla antes de que cayera, e incluso de la Biblioteca de Alejandría antes de eso. No eran solo pergaminos de filosofía e historia. Los susurros hablaban de algo más. Los últimos evangelios sin traducir. Tratados romanos sobre tecnologías perdidas en el tiempo. Textos esotéricos y grimorios que detallaban artes que la Iglesia había pasado siglos intentando borrar de la memoria. Se decía que contenía el poder para gobernar no solo a los hombres, sino al mundo mismo. Iván la guardaba con los celos de un loco. Se dice que la escondió en los laberínticos túneles bajo el Kremlin, cegando a los arquitectos para que nunca pudieran revelar su ubicación. ¿Por qué? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Estaba protegiendo los libros del mundo o estaba protegiendo al mundo de los libros? Tras su muerte, la biblioteca se desvanece. Durante siglos, exploradores, arqueólogos, incluso el gobierno soviético han removido Moscú buscándola. No han encontrado nada, ni una sola página. Una colección de libros no desaparece sin más, no a menos que nunca estuviera destinada a nuestra era. ¿Y si Iván no era un carcelero, sino un guardián, vigilando una puerta hacia un tipo de conocimiento que nuestro mundo no estaba y aún no está preparado para manejar? Su ausencia no es un misterio, es un sello sobre una tumba de ideas peligrosas. ¿Cómo pudieron estar tan ciegos a la verdad? Buscaban una biblioteca, pero deberían haber buscado una bóveda. Capítulo 4. La lanza del destino. El eje del destino. Algunos objetos no otorgan poder, son el poder, y ninguno más que la lanza que atravesó el costado de Cristo en la cruz, la lanza del destino. La leyenda es tan simple como absoluta. Quien posea esta lanza tiene el destino del mundo en sus manos. El soldado romano que la empuñó, Longino, se convirtió. Constantino, el primer emperador cristiano, la llevó a la batalla cuando unió el imperio romano bajo el signo de la cruz. Se decía que Carlomagno, el padre de Europa, la había poseído y murió el mismo día que la dejó caer. Durante siglos pasó de un emperador a otro, un testigo sangriento cambiando de manos mientras se forjaba el destino de Occidente. Su último portador documentado fue una de las figuras más oscuras de la historia, Adolf Hitler. La vio en un museo de Viena cuando era joven y se obsesionó, creyendo que era su clave para un Reich de 1000 años. Se apoderó de ella en el momento en que anexionó Austria, y por un tiempo pareció que la leyenda era cierta. Era el amo de Europa. Pero en 1945, mientras el mundo se cernía sobre él,
Las fuerzas estadounidenses tomaron la ciudad de Nuremberg. El 30 de abril, a las 2:10 de la tarde, aseguraron el búnker donde se guardaba la lanza. Menos de 2 horas después, a cientos de millas de distancia en Berlín, Hitler se quitó la vida. Los estadounidenses encontraron la lanza. O, en realidad no. El artefacto que recuperaron es reclamado por Viena hoy en día, pero su autenticidad ha sido destrozada por historiadores y pruebas científicas. La verdadera lanza, la que Hitler codiciaba, no se encuentra en ninguna parte. ¿Existió alguna vez? ¿O es una historia que nos contamos para dar sentido a las mareas de la historia? Pero quizás esa es la pregunta equivocada. ¿Y si la lanza es un objeto real, un eje para el destino mismo? Una herramienta tan poderosa que no se le puede permitir descansar en manos mortales por mucho tiempo. Aparece solo para guiar la historia a través de sus puntos de inflexión más violentos y luego, cuando su trabajo está hecho, retrocede de nuevo a las sombras. No está perdida, simplemente está esperando. Capítulo 5. El mecanismo de Anticitera. El fantasma en la máquina. Nuestro último artefacto no es un arma, ni una reliquia sagrada. Es algo más aterrador. Es un atisbo de un futuro que murió antes de nacer. En el año 1900, unos buzos de esponjas descubrieron un naufragio romano frente a la costa de la isla griega de Anticitera. Entre las estatuas y la cerámica, encontraron un trozo de bronce corroído. Durante décadas estuvo en un museo, descartado como una curiosidad. Pero cuando los científicos finalmente miraron dentro con rayos X, lo que encontraron fue imposible. Era una máquina de una complejidad asombrosa, llena de engranajes y diales entrelazados. Era una computadora astronómica, capaz de predecir eclipses, rastrear los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, e incluso marcar las fechas de los Juegos Olímpicos. Era un mapa de los cielos hecho en bronce, y tenía 2000 años de antigüedad. Encontrar este objeto es como encontrar un motor a reacción en la tumba de Tutankamón. El nivel de genialidad mecánica y matemática necesario para construirlo no se volvería a ver en este planeta durante otros 1500 años. Esto destroza toda nuestra comprensión del mundo antiguo. ¿Por qué no floreció esta tecnología? ¿Quién hizo esto? ¿Y qué más construyeron? Es el fantasma de una línea de tiempo diferente, un mundo donde la revolución industrial podría haber ocurrido en la era de César. El mecanismo no está perdido, pero su significado sí. Es el único superviviente de una rama olvidada de la historia humana. ¿Hubo un incendio? ¿Una inundación? ¿Una supresión deliberada de una ciencia considerada demasiado peligrosa? Nunca lo sabremos. Es un testamento silencioso de la aterradora verdad de que el progreso no es una línea recta, que futuros enteros pueden ser concebidos, creados y luego perdidos en el mar. El silencio que siguió a su descubrimiento fue más pesado que cualquier montaña. Así que nos quedamos con 5 espacios vacíos en nuestra historia. Un arca que portaba la voz de Dios, una espada que encarnaba el alma de un guerrero, una biblioteca que contenía conocimiento prohibido, una lanza que dominaba el destino y una máquina que cartografió el cosmos. Los buscamos como si fueran tesoros por encontrar, puzzles por resolver. Pero esta investigación ha revelado una verdad diferente. El patrón es demasiado claro. Estos artefactos no se perdieron por descuido o por el tiempo. Fueron retirados. Representan una forma de poder divino, moral, intelectual y tecnológico que la humanidad demostró no poder manejar. Fueron retirados del mundo cuando nuestra ambición superó nuestra sabiduría. Su desaparición no es un misterio por resolver, es una lección que debe ser comprendida. Estas historias resuenan a través de la eternidad como una advertencia de que los mayores poderes no están destinados a ser poseídos,
y que la línea entre la humanidad y su propio olvido es más delgada de lo que jamás nos atreveríamos a imaginar. Los espacios vacíos de nuestra historia no están en silencio, nos están gritando y todavía no estamos escuchando.